Hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder participar con ustedes en este tiempo, de tiempos proféticos, en los cuales Dios nos ha permitido tomar este lugar. Doy gracias por la vida de mis pastores, por la oportunidad que nos dan de compartir un poco de lo que Dios nos ha dado. En este tiempo vamos a compartirle los planes de Dios para nuestras vidas. Yo le voy a pedir que donde está usted en su casa, si usted ya terminó de comer, si usted ya se sentó, cierre usted sus ojos y vamos a orar para que sea Dios tomando el control de este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor amado, dándote gracias por este tiempo hermoso, Señor, en el cual nos permites compartir tu palabra. Gracias, Señor amado, porque sabemos que tus planes son de bien, Señor, y no de mal. Gracias, Señor amado, por esta casa en la cual tú nos has permitido, Señor, estar congregándonos, alimentándonos, Señor, recibiendo tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis pastores, gracias por la vida de mi apóstol, gracias, Señor, porque en tu amor y en tu misericordia tú nos has sostenido. En esta hora, Señor, me pongo en tus manos, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú tomando el control, que tú te glorifiques en medio nuestro, Padre, y así tu nombre sea glorificado, sea exaltado y sea bendecido. Te doy las gracias, Padre, y que sea tu Espíritu Santo dirigiendo este tiempo, que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo le voy a pedir en el nombre de Jesús que abra usted su mente, que abra usted su corazón, que la palabra que Dios tiene hoy para nosotros es una palabra la cual va a ser de bendición, en el nombre de Jesús. Yo le voy a pedir en los planes de Dios que sea usted abriendo usted su Biblia, sus escrituras, y le voy a pedir que me acompañe a Isaías capítulo 55 versículo 8. Dice la palabra del Señor: el Señor dice, mis pensamientos no son como lo de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Es la versión PDT, pues palabra de Dios para todos. Tomé esta versión porque se me hace que es un poco más directa, a lo mejor es más fuerte también en algunas palabras, pero Dios es bueno. Dice, el Señor dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. En el plan de Dios que Dios tiene para nosotros, Dios ha hecho un plan para cada uno de nosotros, pero a nosotros se nos ha olvidado que los tiempos son de Él. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho algún plan? ¿O cuántos hemos hecho un propósito para trabajar, ya sea en lo secular como en lo espiritual? Hemos hecho planes que muchas veces no ponemos en las manos del Señor, o pensamos que esos planes que hemos puesto son para bendición y muchas veces nos sirven de tropiezo. La palabra de Dios dice que los pensamientos nuestros no son como los pensamientos del Señor, ni sus caminos son nuestros caminos. Aquí dice, mis pensamientos no son como los de ustedes, ni tampoco mi manera de obrar. Los pensamientos de Dios, hermanos, son hermosos, pero son de bendición. Yo, escuchando la palabra del Señor a través de nuestro apóstol, él decía que la palabra de Dios nos bendice, pero también habla de maldición. Nos da una bendición, pero es de nosotros, depende de nosotros el esforzarnos para obtenerlas. Vemos aquí que los pensamientos nuestros no son los del Señor. Si me acompaña Isaías 66, 18, dice, yo conozco los hechos y los pensamientos de ellos. Vengo a reunir a gente de todas las naciones e idiomas. Vendrán y verán mi gloria. Mire qué hermoso es ver que el Señor conoce nuestros pensamientos, que el Señor conoce nuestros hechos. Una palabra que a mí me llena de emoción, pero también a lo mejor me preocupa, y no es cuando el Señor dice en Apocalipsis a las 7 iglesias, les dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice que no hay cosa que esté encubierta, porque todo va a salir a la luz. Aquí dice, yo conozco los hechos y los pensamientos de ellos. El Señor conoce nuestros pensamientos y nada está oculto ante Él. En Jeremías 29, 11, la palabra de Dios dice, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Esta palabra se nos ha dado, esta palabra la hemos escuchado en los servicios anteriores a través de mis hermanos, a través de mis hermanas, pero es algo bien hermoso porque los planes del Señor son para nuestro bienestar.
Los planes del Señor es para un futuro y una esperanza, pero no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, sino una esperanza conforme al deseo de Dios, conforme al corazón de Dios y el propósito que Él tiene para con nosotros. Yo tomé unas porciones, traté de investigar qué es un plan. Un plan es la idea del modo de llevar a cabo una acción. Es una intención o proyecto. Es un modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción con el objetivo de dirigirla o encauzarla. También es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una obra. Tal vez muchos de nosotros hemos hecho planes, tal vez muchas veces los hemos puesto en las manos del Señor, o tal vez no. Hay planes que hace un estudiante para prepararse para ingresar a la prepa, ingresar a la universidad. Hay planes que uno hace de trabajo y muchas veces esos planes lo hacemos pero de una forma personal, pensando en nosotros, y no ponemos nuestros planes en las manos del Señor. Dios tiene planes para nosotros y esos planes vienen desde antes de la fundación del mundo. Dice el Señor en su palabra que Él nos escogió, que Él nos predestinó, que Él nos justificó, que Él desde tiempos antiguos ya nos había escogido. Nosotros venimos del cielo y la meta es regresar al cielo, pero a través de estos planes y estos proyectos el Señor va a hacer grandes cosas. Aún en estos planes que nosotros pongamos en las manos del Señor va a haber procesos. Nos han estado hablando las predicaciones anteriores donde dice que todos hemos sido procesados, donde hablaron de José, donde se habló de Daniel, donde se habló de cada siervo que ha sido procesado. En este caso, en Isaías fue procesado. Se imagina un siervo de Dios que fue ungido, que le pasaron un carbón encendido sobre sus labios y que Dios lo respaldaba en todo tiempo, y que en el proceso él tuvo que andar desnudo, dice, mostrando sus nalgas. La palabra de Dios lo dice. Él tuvo que pasar un proceso, y en ese proceso tal vez le dio vergüenza, tal vez le dolió, pero él sabía a quién lo había llamado, él sabía a quién le estaba sirviendo. En este caso, en el caso de Jeremías, sabemos que Jeremías también pasó por procesos diferentes. A Jeremías el Señor lo llamó y él puso un pretexto: Señor, soy un niño, yo no puedo. Y el Señor le dijo: si puedes, porque yo voy a estar contigo, yo voy a poner mis palabras en tu boca y tú lo vas a hacer. Y Jeremías obedeció, pero el proceso que llevó a Jeremías a trabajarlo fue un proceso difícil, fue un proceso doloroso. Él estuvo en una cisterna. Después lo sacaron de la cisterna. La palabra de Dios dice que aún a pesar de los procesos por los cuales tú estés pasando, si tú todo lo pones en las manos de Dios, Dios te va a sacar a bien. Dios te va a llevar a bien, porque los planes que tiene Dios para tu futuro son hermosos. Aun cuando ahorita veas que en el proceso está la situación muy difícil, porque nuestros ojos no deben de estar puestos en lo que vemos terrenalmente, sino tener unos ojos abiertos para la esperanza que Dios nos está dando para la eternidad. Este es un paso, este es un proceso en el cual Dios nos va a ir llevando, aun cuando no lo entendamos o aun cuando sea doloroso. Pensamiento, yo puse que es un pensamiento, es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionadas con una o con otra. Eso es en lo secular. Si vemos pensamiento en Jeremías, dice pensamiento Makhash Shabá, es Hebreo 42:84, el significado es invención, es dispositivo, es máquina, es intención, es un plan, sea bueno o sea malo, es un complot, es un consejero, es un diseño, es inventar. Yo marqué la palabra pensamiento. La palabra del Señor dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La palabra de Dios en primera de Corintios 2:16 dice que tenemos la mente de Cristo. Cuando tenemos la mente de Cristo es porque nuestro pensamiento, nuestra voluntad debe de estar sujeta a Dios, tal como lo hizo Jesucristo, porque aún en el proceso que pasó nuestro Señor Jesucristo en su carne, aquí en la tierra, fue tan doloroso que Él dijo: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y muchas veces en nuestro pensamiento maquinamos, hablamos, nos hacemos ideas, nos hacemos imágenes de lo que nosotros queremos, pero muchas veces se nos olvida de lo que Dios quiere.
En el plan que Dios nos está llamando es un plan en el cual Él está trabajando con nosotros. Él nos va a quitar todo aquello que a nosotros nos esté estorbando para seguir creciendo. Nosotros muchas veces pensamos o hacemos lo que queremos. En una prédica que dio nuestro apóstol, él decía que es bien fácil hablar sin pensar. Hablas sin pensar y no piensas antes de hablar. Él dice que nosotros debemos de pensar, de razonar y de hablar. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber lo que Dios está pidiendo. Tú tienes que poner tus planos en las manos del Señor. En los planes que tú tienes, ponerlos en las manos del Señor. Decirle, Señor, si lo que yo estoy haciendo te agrada, Señor, respáldalo. Señor, si los planes que yo estoy poniendo en tus manos no te agradan, Señor, estórbalos. Para que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra, porque nosotros nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. En este tiempo nosotros debemos de saber que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Yo tenía la duda de si compartía un testimonio, no lo compartía. Cuando escuché las predicaciones de mis hermanos, dije, lo voy a hacer. Hace muchos años, cuando yo tenía 8 años, enfrente de mi casa vivía una vecina, ella era cristiana. Ella me llevó, siendo niña, me llevó a una iglesia que estaba en la misma calle donde yo vivo, simplemente pasando la avenida. Esa semilla que esta mujer me llevó conmigo, me llevó a la iglesia, la palabra que yo escuché en la iglesia, tal vez por mi edad, tal vez por lo que yo era una niña, a lo mejor no la atesoré, pero esa palabra quedó grabada en mi corazón. Esa semilla que Dios puso en esa iglesia, en ese lugar, a la vuelta de los años dio fruto. Tal fue el fruto que cuando yo me convertí fue porque mi esposo me empezó a compartir la palabra. Mi esposo era cristiano, Dios puso los medios, Dios puso los tiempos, Dios puso las circunstancias y Dios lo acercó a él, a mí. Yo había tomado otros estudios, en ese tiempo yo había vivido mi vida como yo quería. Pero en los planes de Dios yo ya estaba contemplada. En los planes de Dios ya me había mirado. Había mirado mi necesidad, había mirado lo que yo estaba necesitando, había mirado cómo estaba yo viviendo y que a él no le agradaba. Usó a alguien que fue mi esposo para compartirme la palabra. Usó a personas, usó a siervos para ministrarme. Usó a siervas para animarme, para enseñarme, para prepararme, para capacitarme, como hoy Dios lo está haciendo en este tiempo. Cuando a mí me dijeron de la prédica, cuando me dijeron el título, el Señor me empezó a recordar, porque yo le dije, Señor, que no sea yo, que seas tú. Háblame a mí antes de hablarle a mis hermanos. Yo puse los planes de Dios, porque los planes de Dios, hermano, es como tú los quieras poner. Los planes de Dios son perfectos, pero en este plan yo puse los planes de Dios para mi vida. Tú puedes decir los planes de Dios para tu vida. Los planes extraordinarios de Dios, los planes perfectos del Señor para mi vida. Pero Dios te pide algo. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor no te pide nada más que tu corazón. En tu corazón vienen las emociones, vienen los pensamientos, vienen los sentimientos, vienen los buenos y los malos deseos. Por eso yo puse la palabra en rojo, pensamiento, sabiendo que nuestros pensamientos deben de ser conforme al agrado de Dios. Que tenemos luchas en nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos nos bombardean, es cierto. Pero tú estando en Cristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú vienes a Cristo, lo que Cristo hace es darte vida, lo que Cristo te hace es darte libertad. Tú puedes decir, hermana, yo soy libre, mentira. Porque muchas veces somos esclavos de nuestras pasiones, somos esclavos del pecado. Cristo ya te hizo libre, pero muchas veces nosotros vivimos de manera diferente, porque nuestros pensamientos no los hemos puesto en las manos del Señor, porque nuestros planes no los hemos puesto en las manos del Señor. Cuando el Señor me empieza a recordar y me empieza a llevar más atrás, empiezo a decir, sí, Señor, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos ha dado. Dios nos trajo aquí para que poseas todas y cada una de sus promesas. Pero hay un tiempo, pero hay un camino que debes de seguir. Si vamos a Isaías, capítulo 55, versículo 7, que es en este capítulo, en este versículo donde yo tomé las citas para hacer lo que Dios me fue mostrando. Dice que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos.
que se vuelvan al Señor, y así Él tendrá compasión de ellos, que se vuelvan a nuestro Dios, porque Él es generoso para perdonarlos. La palabra de Dios, hermanos, es para nosotros, pero también es para aquellos que están afuera. Aquellos, nosotros y aún los que no conocen de Dios tienen planes. Tienen muchos planes, tienen muchos proyectos, tienen muchos pensamientos, pero muchos han sido cortados. Muchos están en los hospitales. Nadie esperaba esta pandemia, tal vez. Nadie se la imaginaba, aun cuando se ha estado profetizando todo lo que viene para el pueblo, todo lo que viene para el mundo. Pero muchas veces tomamos a la ligera lo que se nos dice, lo que se nos enseña, lo que se nos explica. Cuando nuestro pastor fue a ungir las casas, muchos dijeron, tal vez, ¿para qué? No pasa nada. ¿Será Dios hablándole? Pues sí, Dios le habló, porque Dios lo hizo y después vino la pandemia. Entonces muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros pensamos o hacemos está bien y no es así. Nosotros debemos de dejar que el Señor empiece a guiarnos de la manera que Él quiere, aun cuando esos procesos duelan. Dice, el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan a nuestro Dios porque Él es generoso para perdonarlos. Yo me tomé esto y yo leí y dije y empecé a anotar en los que se vuelvan al Señor. Nosotros debemos de tener un tiempo, hermanos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Pero también a través de estos medios, a través de las redes sociales, el evangelio está llegando a mucha gente. A mucha gente que es inconversa, a mucha gente que está pasando necesidad, a mucha gente que está enferma, a mucha gente que a lo mejor ha perdido el trabajo, que a lo mejor ha perdido casa, que a lo mejor ha perdido muchas cosas. Pero teniendo vida, ahí está la esperanza. Aún cuando tengas enfermedad, tienes la esperanza. La Biblia dice que el Señor llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros hemos sido sanados. ¿Cuántos lo creen? Amén, aleluya. Mire, me voy a ir a desglosar Isaías 55, 7. Le voy a pedir que me acompañe a Oseas, capítulo 14, versículo 2. Dios lo que quiere es nuestro arrepentimiento. Dios quiere que nosotros reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos cometido errores y Dios quiere que nos arrepintamos. Dice Oseas 14, 2, piensen bien cómo se disculparán ante el Señor. Díganle, perdona todos nuestros pecados y recuerda solo lo bueno que hemos hecho. Si lo haces, te ofreceremos palabras de alabanza y agradecimiento. Me voy a enfocar donde dice, piensen bien cómo se disculparán ante el Señor. Muchas veces dice, piensa bien cómo le vas a pedir perdón a Dios. Nosotros debemos de pedirle perdón a Dios con todo nuestro corazón. La palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces debemos saber cómo acercarnos ante el Señor. Dice, perdona todos nuestros pecados. Señor, yo no he pecado. ¿Cómo no? Cuando tú dices no he pecado, estás pecando, porque de una manera o de otra todos pecamos. Somos pecadores en arrepentimiento. No pecamos deliberadamente, sino que pecamos a lo mejor por un error, por una equivocación, por ignorancia. Pero nosotros debemos decirle al Señor, recuerda solo lo bueno que hemos hecho. Si lo haces, te ofreceremos palabras de alabanza y agradecimiento. ¿Se acuerdan del rey Ezequías? Que le dijo el profeta, vas a morir, y él se volteó hacia la pared y dijo, Señor, acuérdate de lo que he trabajado, acuérdate de lo que he hecho, y Dios tuvo de él misericordia. Dios pide que nos arrepintamos. Mateo capítulo 3 versículo 2 dice, él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. Esto lo decía Juan el Bautista cuando él estaba bautizando, cuando se acercaban a él. Dice, cambien su manera de pensar y de vivir. Cuando uno hay en uno un verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento es un metanoio que cambia la mente, que cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra forma de pensar, y al cambiar nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de actuar, de vivir. Dice, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El arrepentimiento verdadero, genuino, te va a llevar a un cambio de manera de pensar y de vivir. No vas a ser la misma persona, te vas a esforzar por agradarle a Dios. En Hechos capítulo 3 versículo 19 dice,
Por tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Vean la importancia de arrepentirnos, vean la importancia de cambiar nuestra manera de pensar y de vivir, porque el Señor perdonará nuestros pecados. Cuando el Señor perdona nuestros pecados, Él se olvida de ellos. Él ya no se acuerda de ellos, pero lamentablemente nosotros somos como los buzos, ¿verdad? Que ya el Señor echó nuestros pecados al fondo del mar y nosotros nos sumergimos y los volvemos a sacar. No, hermanos, debemos de cambiar nuestra forma de pensar y de vivir, sabiendo que si nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, Él va a perdonar nuestros pecados. E igual dice, Dios quiere que regresemos a Él. Aquí dice, vuélvanse a Dios y Él perdonará sus pecados. Si nos volvemos a Dios, Dios nos va a perdonar. Amplias son sus misericordias. En Isaías 19:2 dice, el Señor castigará a Egipto hiriéndolo, pero también lo sanará. Ellos se volverán al Señor, quien contestará sus oraciones y lo sanará. Veamos cómo está el mundo ahorita. Veamos que ahorita el mundo por la pandemia está siendo herido. Pero dice la palabra que también Dios lo sanará. ¿Cuándo? Cuando ellos se arrepientan. ¿Cuándo? Cuando ellos se vuelvan al Señor. Pero no lo conocen, lo van a conocer. Lo van a conocer porque a través de ti, a través de mí, a través de la palabra del Señor, nosotros podemos predicarles de un Dios vivo, de un Dios grande, tal como el testimonio que dio mi hermana Mireya, diciendo de su papá. Entonces debemos de saber que así como Dios permite que seamos castigados, que así como Dios castiga, así también Dios sana. Que así como permite que pasemos por procesos diferentes, es porque el Señor nos da la victoria. Debemos de saber que Dios quiere que regresemos a Él. Oseas 6:1 dice, volvamos al Señor. Él nos destrozó, pero nos sanará. Nos hirió, pero nos vendará la herida. Aquí le doy gracias a Dios porque su palabra es fiel y es verdadera, porque su palabra no volverá a Él vacía. Así como Él hace la herida, así también la sana. Pero vuélvete al Señor. Yo no sé cómo estés en tu casa, yo no sé si estés enfermo, yo no sé si tengas problemas económicos, yo no sé cuál sea tu situación familiar. Lo que sí sé es que si tú y yo nos volvemos al Señor, dice, Él nos destrozó, pero nos sanará. Él nos hirió, pero nos vendará la herida. Está herida tal vez tu alma, está herido tu cuerpo, está herido tu corazón. Vuélvete al Señor. Esta palabra el Señor me la dio a mí. Yo cuando dije los planes de Dios, dije para mí, para mi vida. Porque yo no vengo a decirle, es para ti hermano, es para ti hermana, es para ti porque hiciste esto, porque hiciste aquello. No, porque Dios primero me habló a mí. Nosotros nos tenemos que volver al Señor de todo nuestro corazón. La Biblia dice que si nosotros nos humillamos, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y clamaren, yo contestaré y Él sanará nuestra tierra. Pero debemos volvernos al Señor. Debe de haber un arrepentimiento genuino, debemos regresarnos al Señor para que Él de ahí nos siga ese futuro, esa esperanza siga en nosotros, para que a través de esa esperanza nosotros también podamos compartirla a los nuestros. Debemos apelar. Aquí miren, en Lucas 15:28 dice, entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Nos habla del hijo pródigo. ¿Cuántos hijos pródigos hay? Yo creo que hay muchos. Muchos se fueron a gastar lo que no les costó. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios te da algo. No te cuesta, simplemente te lo da. Porque te ama, te da un ministerio, te da un privilegio, pero como no te costó, no lo cuidas, no lo valoras. Al hijo no le costó nada pedir su herencia. Tal vez la trabajó, tal vez se cansó de ver lo mismo, tal vez se cansó de los mismos cantos, tal vez se cansó de su hermano, de su papá, tal vez se cansó de los sirvientes que estaban ahí. Y él pidió la herencia, tal vez una herencia que a él no le costó. Se fue y la malgastó. Cuando ya no tenía nada, dice que volvió en sí y regresó al Padre. Muchas veces, hermanos, nosotros no valoramos lo que tenemos en casa. No valoramos lo que tenemos en la iglesia. No valoramos lo que tenemos en casa, no valoramos lo que tenemos en la iglesia.
No valoramos lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros. Hoy es el tiempo de que nosotros aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Te ha dado un privilegio, cuídalo, trabájalo. Te ha dado un servicio, haz las cosas. Cuando venga el Señor cuando vengan los hermanos a la iglesia, cuando vengan el privilegio que Dios te dio, cuídalo, trabájalo, porque es Dios el que hace las cosas. Así como el hijo pródigo regresó, muchos van a regresar, pero también muchos van a aprender a valorar lo que el Señor nos ha dado. Si vamos a ver, a ver la misericordia de Dios, dice la palabra del Señor, el fiel amor del Señor nunca termina, su compasión no tiene fin, cada mañana se renuevan, inmensa es su fidelidad. Dios es fiel aun cuando nosotros somos infieles, porque Dios no puede negarse a sí mismo. La Biblia dice que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Si tú despiertas, no creas que porque eres bueno, es porque la misericordia de Dios es la que te está sosteniendo, es la que te está despertando, es la que te está ayudando. Debemos apelar a la misericordia de Dios. Debemos decir, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mi vida, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de la iglesia. Sabemos que nos equivocamos, Señor, pero sabemos que tú no te equivocas, sabemos que tú permaneces fiel. Debemos de apelar a esa misericordia de Dios que es eterna. En Joel capítulo 2, versículo 13 dice, en lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida y vuelvan al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. ¿Cuántas veces lloramos y gemimos y le decimos y venimos aquí y nos postramos y lloramos y clamamos, Señor, rasgo mi corazón, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor, lo que tengo y lo que soy? Pero cuando salimos de la iglesia se nos olvida. Debemos de hacerlo de corazón, cambiar nuestra vida, volvernos al Señor que es compasivo y misericordioso. ¿Cuántos nos enojamos con facilidad? ¿Cuántos con facilidad nos enojamos o nos molestamos por X cosa que nos pasa en la casa, en la familia? Pero dice que en la Biblia que el Señor no se enoja con facilidad. Y el Señor está lleno de fiel amor y está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a llevarnos, está dispuesto a seguirnos enseñando y preparando. En Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5 dice, pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Nosotros somos salvos, no porque seamos buenos, sino porque el único bueno es Dios. Debemos de recordar que la compasión de Dios es muy grande y que Él nos amó. Tanto fue el amor de Dios hacia nosotros que dio a su Hijo amado. Tanto fue el amor del Hijo amado de Jesús que dio su vida por nosotros. Tanto fue el amor de Dios hacia nosotros, de Cristo hacia nosotros, que no nos dejó huérfanos, dejó al Espíritu Santo de Dios para que Él nos consolara, nos lo dejó al Consolador. Pero ¿a cuántos se nos olvida? ¿A cuántos se nos olvida que Dios tiene el control de todo? ¿A cuántos se nos olvida ese grande amor que Dios nos ha dado y nosotros no hemos aprendido a amar? Debemos apelar a la misericordia, a la compasión del Señor para con nosotros. Debemos pedirle a Dios su guianza y que su misericordia no se aparte de nosotros. Debemos de pedirle al Señor que sea Dios obrando en cada uno de nosotros. También el Señor nos pide que quitemos los malos pensamientos. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice en el Salmo 94:11, el Señor sabe lo que la gente piensa. Sabe que los seres humanos son como un soplo del viento. El Señor sabe lo que tú y yo estamos pensando ahorita. El Señor sabe lo que tú y yo estamos viviendo ahorita. Si tenemos escasez, si tenemos enfermedad, Él lo sabe. Y Él piensa diferente a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros vemos.
nosotros debemos de saber que Dios ve y conoce lo que pensamos. En Proverbios 19:21 dice: la gente tiene muchas ideas, pero solo se hará la realidad de la decisión del Señor. Tú podrás tener muchos planes, tú podrás pensar de muchas formas y de muchas maneras cómo actuar, cómo moverte y cómo hacer las cosas, pero la decisión es del Señor. Dios te va a decir sí, Dios te va a decir no, aun cuando no nos guste. Hay mucha gente que tenía planes para salir del extranjero hacia acá o de aquí, de nuestro país hacia el extranjero, y los planes fueron frenados. Había muchos planes y muchos proyectos en tu vida y en la mía, pero debido a la pandemia, Dios los frenó. Y muchos dicen: ¿y por qué Dios lo permite? ¿Y por qué no? Si Él es Dios, ¿tú por qué cuestionas a Dios? Muchas veces: pero yo soy bueno. Eres bueno por la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que no hay ni siquiera aún un justo. Que hemos sido justificados por la misericordia de Dios, sí, pero buenos no somos, el único bueno es Dios. Entonces debemos de saber que los pensamientos y las ideas que nosotros tengamos, Dios toma el control y la decisión solamente viene de Él. En Mateo 9:4 dice: pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, dijo: ¿por qué están pensando mal? ¿Qué piensas tú cuando vienes a la iglesia? Ay, otra vez la iglesia, otra vez las prédicas virtuales. Hermana, ¿por qué lo dice? Porque yo lo pensé. Ay, hermana, se está ministrando. Estoy diciendo lo que yo pensé y estoy diciendo la forma en que Dios me habló. Porque Dios nos habla, porque nosotros pensamos que lo que nosotros pensamos o decimos, el Señor no lo sabe. Claro que lo sabe, porque Él conoce nuestros pensamientos. Dice el Señor Jesús: sabía lo que estaban pensando y dijo: ¿por qué están pensando mal? ¿Qué estás pensando de tu hermano? ¿Qué estás pensando de tu hermana? Si ustedes supieran todo lo que yo estaba pensando en el transcurso de venir aquí a la iglesia para dar la prédica, no estaba yo pensando mal, pero estaba yo pensando: ¿qué voy a decir? Estoy nerviosa, siento esto, siento que… ¿Por qué? Porque Dios conoce tus pensamientos. No es tanto de que pienses mal de la persona o pienses mal de alguien. Simplemente lo que tú estás pensando debe de ser lo mejor para ti, y sea Dios tomando el control. Dios quiere que abandonemos el pecado. Hermana, yo no peco, ¿estás seguro? Al decir yo no peco, estás pecando. ¿Por qué estás pecando? Porque somos pecadores de una manera. En una enseñanza que dio el apóstol decía que aquel que peca por ignorancia, que aquel que peca sin intención de hacerlo, el pecado le es perdonado, pero aquel que peca deliberadamente, entonces él ya está en el pecado, ya practica el pecado y ya vive en el pecado. Nosotros no, el Señor nos pide que abandonemos el pecado. En Efesios 4:22 dice: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. La Biblia dice, en la versión 60, dice que nos despojemos del viejo hombre, que nos despojemos de los deseos de la carne. Cuando el Señor nos pide que dejemos el pecado, es porque esta carne pecaminosa quiere hacer lo que ella quiere y no lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que despojarnos del viejo hombre, hay que despojarnos de la forma de vida que llevábamos antes. Si antes mentías, hoy no mientas. Si antes robabas, hoy no robes. Si antes decías malas palabras o eras grosero, hoy no lo hagas, porque hoy viene un cambio a tu vida. Debemos dejar ese viejo hombre que se mueve en nuestras pasiones y en nuestros deseos. Debemos abandonar el pecado. El pecado está en la carne, sí. El pecado está en la mente, sí. Pero debemos de ir caminando para que sea Dios haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dejemos el pecado atrás. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Corramos sin fallar la carrera que tenemos por delante. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar, especialmente el pecado, que nos hace caer tan fácilmente. Quitemos de nuestra vida cualquier cosa que nos impida avanzar. El pecado te impide avanzar. El pecado te señala.
No sé si ustedes han visto una pileta con agua o una cubeta con agua, un bote con agua. Tú lo dejas mucho tiempo, el agua se estanca, se apesta y echa moho. Entonces, en este caso, esa agua ya no sirve. Y esa agua ya no sirve para nada. Entonces, nosotros tenemos que impedir, quitar todo aquello que nos impida avanzar. Y el pecado no nos deja avanzar. El pecado, por pequeño que sea, si tú no lo confiesas, no puedes avanzar. La Biblia dice que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor pide que nos apartemos del pecado. Vamos a ver que Dios quiere que gocemos su perdón. En Isaías 1:18 dice, el Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. ¿Cuántos tienen pleito? Ya a lo mejor no, ay hermana, yo no me peleo. Bueno, qué bueno que no te peleas, pero dice, vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean el rojo, como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. La Biblia dice en la versión 60, venid luego y pongámonos a cuenta. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te arrepientes, cuando tú vas al Señor, cuando apelas a su misericordia, cuando quitas los malos pensamientos, cuando te esfuerzas por abandonar el pecado y vienes al Señor y le pides perdón, te pones a cuentas con Él, el Señor te va a responder y el Señor te va a lavar. Dice, aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Sabemos que la palabra es agua, la palabra te limpia, la palabra te lava, pero la decisión es tuya. Tú y yo somos los que decidimos si queremos el perdón del Señor. Dice, aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. ¿Cuándo? Cuando le pidamos perdón al Señor. Dice el Señor en Isaías 43:25, yo soy quien, por amor propio, perdona tus crímenes y no tendrá presente tus pecados. Aquí está muy fuerte, ¿verdad? Perdona tus crímenes. Señor, yo no he matado a nadie. ¿Cómo va a perdonar mis crímenes? A veces matamos con la boca, a veces matamos con la lengua, a veces matamos en la iglesia con la lengua, con actitudes, con palabras maldichas, sin pensar y sin razonar. O a veces matamos en la casa. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus hijos? Si le dices que es un inútil, lo estás matando porque le estás dando una idea donde él se lo va a creer y va a decir, pues ¿para qué me esfuerzo si soy un inútil? Matamos con las palabras. Podemos matar en la iglesia con palabras, con actitudes, con acciones. O no matar directamente, pero podemos lastimar. Entonces nosotros debemos de reconocer que algo hicimos que estuvo mal y decirle, Señor, aquí estoy, he hablado, he murmurado, he criticado, he juzgado, he señalado, pero hoy vengo y te pido perdón. No fue un crimen, pero lastimaste. Lastimaste y muchas veces por palabras maldichas podemos matar a otros. Hermano, ¿por qué yo no vine a la iglesia? ¿Y para qué voy a la iglesia si en la iglesia me lastiman? Hermano, pero ¿para qué oigo las prédicas? Si en las prédicas no me están edificando, recuerda, la decisión es tuya. Tú decides. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios es para todos aquellos que quieran ser limpiados, que quieran ser cambiados. La palabra de Dios va a transformar tu vida, va a transformar la mía, hermano, hermana, que me estás oyendo. Pero la decisión es tuya. ¿Quieres que el Señor te limpie? ¿Quieres que el Señor te perdone? Debemos cambiar nuestras actitudes. En este tiempo de pandemia, en este tiempo en que estamos encerrados, en este tiempo en que debemos deleitarnos en la palabra, en este tiempo en que debemos deleitarnos en las prédicas que nos han estado dando, es hermoso. Compartíamos el día jueves por Zoom, nos gozamos vernos en Zoom, aunque sea con los hermanos. Bendiciones, saludamos, gritamos, mandamos besos virtuales, pero sobre todo escuchamos la voz del Señor a través de los siervos que Él ha puesto como padres espirituales. ¿Por qué? Porque debemos de saber que todo lo que Dios hace para bien, es para nuestro bien, aun cuando a veces no lo entendamos. Aun cuando a veces no lo entendamos.
Vamos a Primera de Juan 1:9, dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. ¿Quién te va a limpiar de toda maldad? Dios. ¿Cuándo? Cuando confieses tus pecados. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que tenemos pecados aún ocultos. David le dijo, Señor, perdona mis pecados, de los pecados de mi juventud no te acuerdes, aún de lo oculto perdóname. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad, pero esa sigue siendo una decisión personal. Debemos de recordar que Dios nos escogió. Mire, estas citas son hermosas. Esta palabra es hermosa para mí. Okay. Es hermosa para mí. Creo que voy corriendo. Ya me cansé. Gloria a Dios, ¿verdad? Mire, en Isaías 43, versículo 10 al 11, dice, el Señor dice, ustedes son mis testigos. El siervo que yo escogí. Hermanos, hermana, ¿quién te escogió? Yo con esto, el Señor me confirmó lo que yo les platicaba al inicio, que cuando yo tenía 8 años, una semilla de la palabra de Dios cayó en mi corazón y aun cuando yo no la entendía, ahí se quedó. Dios me escogió, Dios te escogió a ti también. Ahora, Dios usó a alguien para hablarme de la palabra, que fue a mi esposo. Dios usa a alguien para que te comparta la palabra, a un ser imperfecto, porque todos somos imperfectos, vamos en camino a la perfección. Pero es Dios el que escoge, es Dios el que pone los tiempos, es Dios el que te acerca a la persona, es Dios el que te dice, ella es Él, escúchalo. Porque aun cuando la palabra de Dios habla a tu vida, tu corazón arde. Pero muchas veces no lo entendemos. Dice, el Señor dice, ustedes son mis testigos y el siervo que yo escogí. Hermanos, ¿quién nos escogió? Dios. Por eso me conocen, creen en mí y entienden que yo soy el único Dios que existe. Antes de mí no hubo ningún Dios y después de mí no habrá otro. Solo yo soy el Señor y no hay otro Salvador aparte de mí. Vea qué hermosa palabra. Al menos a mí me llena, porque dice, yo te escogí. No me escogió mi esposo, o si mi esposo me escogió, fue porque Dios le puso en el corazón. No me escogió el pastor, la pastora, los hermanos. Dios me escogió. Y si Dios me escogió, hermanos, es porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Hermana, hermano, que me estás mirando, Dios te escogió. Y Dios puso personas al frente de ti, imperfectas como nosotros, para enseñarnos y hablarnos de un Dios perfecto, de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios de gracia, de un Dios que no nos paga conforme a nuestros pecados, sino conforme a la multitud de sus piedades. Él te escogió. Músico, cantor, sacerdote, diácono, servidor. No importa el área en el que estés sirviendo, Dios te escogió. ¿Cuántos dicen amén? Dice, por eso me conocen, creen en mí. Si Él te eligió, lo tienes que aprender a conocer. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? A través de la palabra. ¿Cómo vas a saber los pensamientos de Dios? A través de la Escritura. ¿Cómo vas a presentar a alguien que tú no conoces? Yo no puedo presentar, digamos, a mis hermanos que ya predicaron a otra persona si no los conozco, pero yo sí puedo presentar y decirle, les presento a la hermana Mireya, porque la hermana Mireya Alfaro de Bermúdez es un ejemplo, porque la conozco. Puedo presentar al hermano Luis Diego porque lo conozco. Puedo presentar a mi hermana Kenia porque la conozco. No conozco todo de su vida, pero los conozco. Entonces nosotros debemos de hablar de alguien que conocemos, no podemos hablar de alguien que no conocemos. Entonces, para conocer a Dios está la Escritura, para conocer a Dios están los siervos, pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que nos están preparando, que nos están enseñando, que nos están capacitando, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Dios te habla a través de las redes sociales. Aprendamos a valorar lo que Dios nos está dando a través de las redes sociales. Ojo, lo que es de Dios
y lo que es del ministerio. Porque hay tantas cosas que se están moviendo a través de las redes sociales que pueden confundir. Y no, debemos de ver que tenemos un Dios grande, un Dios vivo, que la doctrina y la enseñanza que nos están dando es una doctrina sana que es conforme a la palabra. Amén. Dice, antes de mí no hubo ningún Dios y después de mí no habrá otro. Solo yo soy el Señor y no hay otro Salvador aparte de mí. Solamente es uno, el Señor. Amén. Él nos escogió. En Juan capítulo 15, versículo 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes. Y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. En la versión 60 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibirás. Esta parte es más entendible. Dice, ustedes no me eligieron a mí. Usted y yo no elegimos a Dios. Usted y yo no elegimos la iglesia en donde congregarnos. No venimos a este lugar porque pues lo vi bonito, porque me trataron bien. No, porque Dios te eligió. Dios te eligió a ti y Dios eligió el lugar en donde tú estés. Dice, y les encargué que fueran y dieran fruto. Nosotros tenemos que dar fruto, hermanos. Fruto de salvación, fruto de arrepentimiento. Nosotros debemos de saber que si Dios nos llamó es porque tiene un propósito para nosotros, aun cuando en su tiempo nosotros no lo entendamos. Pero hoy que yo estaba preparando el tema, no lo preparé hoy, el día que yo estaba preparando el tema y que lo estuve estudiando, llegué a esa realidad. Ya la sabía, pero se me había olvidado por los afanes, por los tiempos, por las circunstancias, que el que me escogió no fue mi pastor Agustín García, fue Dios. Que el que me llamó no fue mi pastor, fue Dios. Que quien me trajo aquí no fue mi pastor, fue Dios. ¿Para qué? Para que en su tiempo yo lleve fruto y mi fruto permanezca. Pero no en mis fuerzas ni confiando en mi capacidad, porque yo no tengo ninguna, sino confiando en las fuerzas y en la sabiduría de Dios para hacer las cosas. Dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Todo lo que le pidas a Dios en el nombre de Jesús creyendo, Él lo va a hacer. Pero todo esto lleva a un proceso. Aun cuando tú estés sufriendo, Dios tiene procesos. Si tú vas y oras por una persona y esa persona no sana, es porque no era de Dios que sanara. Muchas veces oramos y decimos, oramos y no pasa nada. ¿No creíste? Sí, sí creo. Pero entonces, ¿por qué no pasa? Porque es la voluntad de Dios lo que pasa. Por ejemplo, yo escuchaba, se oraba mucho por la pastora Ninosca, que ya está en la presencia del Señor. Se oraba, se ayunaba por la pastora Ninosca, pero no sanó. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era ya tenerla con Él. A lo mejor allá que le cantara, que se gozara en la presencia del Señor, pero Dios no la quiso sanar. No porque ella no se esforzara o no porque todos no nos esforzáramos, sino porque el propósito de Dios era ese. Con el pastor Julio Melgar, igual, se oró, se ayunó, se dijo, hubo oraciones también mal hechas, ¿verdad? Pero se dijo, Señor, haz la obra, sánalo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios no quiso. Simplemente Dios tiene propósitos que nos gusten o no nos gusten, Dios los va a cumplir. Pero debemos de saber que todo lleva un proceso. Lo único que no debes olvidar ni sacar de tu corazón es que Dios te escogió, porque Dios tiene algo hermoso para ti. Dios tiene propósitos para nosotros. Mira, este salmo a mí me encanta. Bueno, todo me encanta, pero este versículo dice, Salmo 138:8, dice, Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quien tú mismo creaste. En la versión 60 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios va a cumplir el propósito que tiene en tu vida, aun cuando no lo entiendas. Porque hay tantos procesos que pasamos y que algunos son dolorosos y no los entendemos. Decía la hermana, no me acuerdo cuál de las hermanas, si fue la hermana Mireya o Kenia, no preguntes por qué.
No preguntes por qué, pregunta para qué. ¿Cuál es la finalidad, Señor, de este proceso que estoy viviendo, de este proceso por el cual yo estoy pasando? Ayúdame a perseverar, ayúdame para que el propósito que tú tienes en mí se cumpla. Ojo, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Dice, Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. ¿Qué te ha prometido el Señor? Dice la Biblia que aunque se tardare, Él lo cumplirá. No importa el tiempo, a lo mejor te dijeron que eres pastor, en su tiempo lo vas a hacer, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y no es como tú quieres, sino como Dios quiere. No es cuando tú quieres, sino cuando Dios quiere. Y no es de la forma en que tú quieres, sino en la forma en que Dios quiere. Debemos de saber que el propósito de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. La palabra de Dios juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13 dice, la palabra de Dios vive, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4, 12 al 13. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestra vida. Tú no le vas a rendir cuentas al pastor de tu vida. Sí, el pastor te va a disciplinar, el pastor te va a corregir, pero no te cuides del pastor. Cuídate de Dios, porque es a Dios a quien le vamos a rendir cuentas. Algo bien hermoso que me gustó en esta versión dice el Señor que Él juzga los pensamientos y los sentimientos de nuestro corazón. Él juzga lo que tú piensas, Él juzga tus sentimientos y los pone en una balanza. Esto me agrada, esto no me agrada, esto me gusta, esto no me gusta. Y debemos de saber, dice en Eclesiastés capítulo 12, que el fin del discurso es este. Todos vamos a dar cuentas de nuestra vida ante el Señor. Mire, yo solamente le quiero compartir, al parecer creo que ya termino un poquito, me sobra tiempo, lo voy a utilizar. Dice, Dios quiere nuestro arrepentimiento. Te tienes que arrepentir de todo lo malo que hayas hecho. Hermana, ¿en dónde? Con tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, yo no sé, pero Dios todo lo sabe. Entonces nosotros tenemos que Dios quiere que nuestro arrepentimiento. Dios quiere que regresemos a Él. Son todas las citas que yo le di, solamente lo sinteticé en esta parte. Debemos apelar y recordar su misericordia. Dios quiere que quitemos malos pensamientos. Dios quiere que abandonemos el pecado. Dios quiere que gocemos su perdón. Debemos recordar que Dios nos escogió, que Él tiene un propósito para nosotros y se cumplirá. Si usted los cuenta, bueno, yo los enumeré, son 8. ¿Y el 8 qué significa? Reinicio. Es tiempo de que reinicies, es tiempo que dejes atrás lo que ya pasó y es tiempo de que des el paso para seguir adelante. La pandemia sigue, pues que siga, que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos blinde para que ninguna plaga toque nuestra morada, como lo ha dicho, y si lo toca, que Dios nos dé la fortaleza para seguir adelante. Pero este tiempo de reinicio, debes de reiniciar, de cambiar los malos pensamientos, de que tu mentalidad sea cambiada y sea transformada para poder tener la mente de Cristo. Es tiempo de que tú hagas lo que Dios te mandó a hacer a fin de que tú te glorifiques, a fin de que Dios se glorifique en ti. Yo los conté, dije, Señor, ayúdame 1 al 8, es reinicio. Es tiempo de reiniciar con nuestra vida. ¿En dónde? En la iglesia. Reinicia con tu vida. ¿En dónde? En la familia. Pero antes de reiniciar, debes de pedir perdón, debes de arrepentirte, debes de acercarte a Dios, debes apelar a su misericordia y recordar lo que has hecho para Él, debes de quitar los malos pensamientos, debes de abandonar el pecado, debes de gozarte en el perdón que el Señor te da y debes de saber que a pesar de la pandemia, que a pesar de los problemas, que a pesar de las circunstancias por las cuales estés pasando, Dios te escogió. La palabra de Dios dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor,
poder y dominio propio. Y eso se lo da a sus hijos. Hoy como hijos debemos de reiniciar en nuestros hogares, en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro servicio. Que no tomemos en poco una salvación tan grande, que si Dios tiene un propósito para nosotros, el Señor lo va a llevar. Eres pastor, eres pastora, vuélvete al Señor, porque muchas veces hacemos las cosas, pero yo lo digo por mí, no por nadie en general. Muchas veces hacemos las cosas, pero las hacemos a medias. Y cuando hacemos las cosas a medias, de nada sirve. Cuando Saúl hizo lo que no tenía que hacer y lo hizo a medias, cuando Saúl no mató a todos, sino que dejó al rey y dejó los mejores animales, el Señor usó al profeta para que matara al rey. Obedezcamos en lo que se nos ha dicho, reiniciemos en la obra, reiniciemos en nuestro servicio, reiniciemos en el amor, reiniciemos en todo aquello que el Señor tiene para nosotros. En el título yo solamente le puse los planes de Dios. Ahí lo voy a dejar a tu decisión. Pon los planes de Dios para mi vida. Pon los planes de Dios son mejores que los míos. Los planes de Dios son mejores que los tuyos. Los planes de Dios son perfectos y Dios tiene un propósito para ti. En los planes de Dios abarcan muchas cosas, pero la decisión es tuya. Tú decides si sigues creciendo, si sigues avanzando. Tú decides si cambias tus pensamientos. Tú decides si te arrepientes. Tú decides si gozas de todas y cada una de las bendiciones. Todos nosotros podemos hablar y decir las cosas, pero la decisión es tuya. Hoy, hermano, tú decides. Hoy, hermana, tú decides seguir adelante, seguir perseverando, sabiendo que Cristo viene pronto, sabiendo que Cristo viene por una iglesia que esté preparada, por una iglesia que esté sin mancha y sin arruga. Recuerda, Dios te escogió. No fue el hombre, no fue la mujer, no fue nadie. Es más, yo dije una vez hace tiempo que yo no escogí a mi esposo. Dios me lo dio. Entonces es tiempo de que recuerdes que Dios te escogió y Dios tiene un propósito para tu vida y tiene un propósito para la mía. Vamos a orar. Vamos a orar pidiéndole a Dios que el propósito que Él tiene para nosotros sea confirmado y sea hecho. Cierra tus ojitos, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti, Señor amado, Señor de la gloria, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres Señor, reconociendo que no hay nada y no hay nadie, Señor, que se compare a ti. Vengo dándote las gracias, Señor, porque tú nos has escogido, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros en esta preciosa tarde, Señor amado. Te doy gracias, Señor, por el pueblo que ha escuchado tu palabra, para que seas tú hablando, Señor amado, a sus vidas, para que seas tú trayendo, Señor, arrepentimiento, para que seas tú, Señor amado, usando de tu misericordia para con nosotros, que seas tú obrando, Señor, que nuestros pensamientos sean cambiados, Señor, que nuestra forma de pensar, de conducirnos, Señor, sea guiada bajo tu Espíritu Santo. Padre, te pido, Señor amado, por aquellos que han estado escuchando la palabra, que no me hayan escuchado a mí, sino a ti. Que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, Señor amado, en sus corazones, porque yo te pido perdón, porque muchas veces te hemos fallado con pensamientos, con palabras y con actitudes, Señor. Yo te pido que derrames de tu gracia, de tu misericordia y que seas tú sanando, Señor, aquel que está enfermo en su casa, que seas tú haciendo un milagro sobrenatural en sus vidas, Señor, que seas tú trayendo salvación, sanidad, liberación y restauración en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, Señor. Si su fe había menguado, Señor amado, aumenta su fe. Si se había debilitado, Señor, por el problema, por la enfermedad, por la escasez, Padre, haz tú la obra y suple tú, Señor, cada una de sus necesidades. Tu palabra dice que tú no nos das cargas que nosotros no podamos llevar, pero muchas veces se nos olvida. Hoy vengo delante de ti, Señor, dándote gracias por ese propósito que tienes para cada uno de nosotros, sabiendo que tus planes son perfectos, sabiendo que tus planes son mejores que los míos y sabiendo que el propósito que tú tienes para tu pueblo, para tu amada, para tu iglesia, se va a cumplir. No importando el proceso, no importando las circunstancias, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que suplas todas y cada una de sus necesidades, Señor. Que si hay algún problema, Señor, venga tu solución, Señor, sobre ese problema. Que si hay escasez, derrame, Señor, abra las puertas y ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde, porque es tu palabra la que enriquece y no añade tristeza con ella. Gracias te doy, Padre, gracias Cristo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén.
Que Dios les bendiga, les guarde y les prospere en todo lo que hagan. Aleluya.